Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? El día de hoy para hablar de uno de los temas más significativos de los últimos tiempos y tiene que ver con este concepto que se llama el Design Thinking, ¿sí? ¿Qué es el Design Thinking? ¿Cómo se creó el Design Thinking? ¿Cuáles son las etapas por las cuales atraviesa el Design Thinking? ¿Y cuáles son estos puntos claves del Design Thinking? Es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Hay que comenzar diciendo que el Design Thinking, esencialmente, si quisiéramos una referencia en español, sería algo así como pensamiento diseñador. Pero va mucho más allá del simple pensamiento y va mucho más allá del simple diseño. El Design Thinking es una técnica moderna de innovación. Repito, el Design Thinking es una técnica moderna de innovación. Es un proceso creativo que pretende superar a los procesos anteriores. El Design Thinking básicamente implica que la persona que hace Design Thinking sea muy colaborativo, ¿no? Sin embargo, para hablar de Design Thinking habría que decir que podríamos compararlo contra la técnica tradicional de innovación y la técnica moderna de innovación que es el Design Thinking. La técnica tradicional de innovación es básicamente hecha en un buró, es básicamente hecha por un grupo de expertos, es básicamente hecha en una oficina, ¿no? Claro que se toman encuestas y cosas como estas, pero todas se procesan en la oficina, ¿sí? Mientras que en el Design Thinking la cosa cambia. Uno de los aspectos importantes del thinking es esto que llamamos la inmersión, ¿no? El que hace Design Thinking logra hacer una suerte de inmersión en el fenómeno, en el proceso, en la actividad que pretende analizar. ¿Bien? No lo ve de lejos, no es que lleva un papel con una tablilla y comienza a hacer una encuesta, no es que comienza simplemente a observar, no, se involucra, él hace el proceso y comienza a determinar si el proceso está bien o está mal. Habría que decir básicamente que este proceso de Design Thinking tiene tres principios claves. El primero de ellos es la empatía, ¿sí? Ojo. Cuando nosotros le pedimos a una persona que define empatía, esta frase cliché que solemos usar es: empatía es colocarse en los zapatos de otros, ¿no? Y ¿saben qué? Es muy vacía, no explica realmente qué es empatía. Y a mí siempre me gusta explicarlo con un ejemplo, ¿no? 5 personas en un ascensor, 3 damas, 2 caballeros, van al piso número 20, el ascensor comienza a ascender y en el piso 11 se detiene. Se apaga la luz, se prende un pequeño foco de luz y una voz en off que dice: damas y caballeros, el ascensor ha sufrido un desperfecto y en pocos minutos vamos a abrir las puertas. Bueno, pasan 2, 3, 4, 5, 7 y siguen avanzando los minutos. De repente una de las personas, uno de los caballeros, saca un cigarrillo, lo enciende y comienza a fumar. Inmediatamente las 3 señoras lo atacan, ¿no? Y comienzan: oiga, apague su cigarrillo, usted está loco y por aquí, ¿no? El señor que está ahí le dice: señor, usted tiene que apagar su cigarrillo, ¿no? Mi pregunta sería: ¿quién de ellos hizo empatía con el señor? ¿Saben quién? Ninguno hizo empatía con él. ¿Saben por qué? Porque nadie le preguntó: señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué fuma? Si alguien hubiera hecho empatía con él y le hubiera dicho: señor, a ver, dígame, ¿por qué usted pretende fumar en el ascensor? ¿Saben qué le hubiera dicho este hombre? Este hombre le hubiera dicho: ¿saben qué? Yo soy claustrofóbico y siento una profunda presión aquí en el pecho y he comenzado a fumar para que me alivie la presión. Tú no tienes idea de lo que sufre un claustrofóbico encerrado en un ascensor con otras 4 personas, ¿de acuerdo? ¿Y sabes qué? Si le hubieras preguntado, le dices: señor, espere, ¿sabe qué? Apague su cigarrillo y morda este lapicero, mórdalo. Le va a dar la misma sensación de fumar. Entonces, eso es empatía. Más allá de la frase cliché de colocarse en los zapatos de más, es involucrarse en el proceso, ver qué está pasando, preguntar, analizar, ¿no? Y no analizar de lejos como el proceso creativo tradicional, no, métete en el problema. Por eso decimos que básicamente la empatía pasa por tiene 3 principios básicos. El primero de ellos, miren, esta es otra cosa que a mí me gusta también señalar, ¿no? Usualmente en el proceso creativo tradicional, el investigador dice: a ver, ¿qué está pasando acá? Inmediatamente trata de utilizar su método de investigación y determinar qué está pasando. No. En el Design Thinking, lo primero que hacemos es empatizar, ¿no? Entrar a ver qué le sucede al cliente. No solamente preguntarle, porque cuando tú le preguntas a las personas, las personas te responden 1000 cosas, ¿no? El señor Ford
el creador del carro T Ford, este famoso carro de los primeros años del siglo XX, ¿de acuerdo? Decía, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, me hubieran dicho caballos más rápidos. Y tal vez yo me hubiera convertido en el mejor potrero del oeste de Estados Unidos, ¿no? Pero miren, cuando la gente dice yo quiero ir más rápido, no te está pidiendo caballos más rápido. Entonces tú tienes que saber empatizar, pero en esa empatía es involucrarte en el proceso, saber qué es lo que está pasando y qué es lo que realmente la gente quiere, porque esto te va a pasar muchas veces. La gente te va a decir muchas cosas, ¿no? Y tú tienes que discernir qué es lo más importante. Eso es lo primero. Lo segundo, además de empatizar, el tema de definir el problema, ¿no? Ya dijimos en la primera etapa, tú tienes que hacer empatía. Voy a ponerlo por acá, por favor. Etapas. Vamos a poner por acá Design Thinking, por favor. Vamos a poner por acá Design Thinking. Vamos a poner por acá Design Thinking, por favor. ¿Sí? Lo primero que hemos dicho es que este es un método moderno de investigación. Es un método moderno de investigación, ¿no? El Design Thinking tiene esencialmente tres principios, ¿de acuerdo? Tres principios. El Design Thinking tiene esencialmente tres principios. El primer principio es la empatía. Y tal como lo dijimos hace un momento, no es solamente colocarse en los zapatos del cliente, es ir mucho más allá, es involucrarse en el proceso. Pero el segundo principio también es sumamente importante, y el segundo principio es el principio colaborativo. Colaborativo. Es decir, cuando tú haces Design Thinking, pretendes tener la opinión de muchas personas, de muchos especialistas, de muchas formas distintas de observar y ver el problema, ¿no? Y mira, puedes tener un ingeniero y lo ve desde el punto de vista de los ingenieros, ingenieril, ¿no? Tienes un administrador y lo ve desde el punto de vista del administrador, y tienes un médico y lo ve desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Tienes básicamente, este proceso tiene que ser colaborativo, ¿no? Para lo cual vamos a formar un equipo multifuncional, ¿no? Con diversas carreras, con diversas profesiones y sobre todo con diversas opiniones, ¿no? Y no se te olvide esto, ¿no? Un equipo colaborativo es importante que sea también un equipo que sea intercultural. Usualmente los productos y servicios que vendemos hoy en día van para el mercado internacional. Entonces el producto y el servicio no tiene que estar hecho según tu cultura, no tiene que estar hecho según la cultura de él o de aquel. No. Tiene que ser un producto hecho para la cultura internacional, que pueda adaptarse a varias culturas, ¿no? Y tienes que tomar en cuenta el color, la forma, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? La interpretación de los colores es importante, por ejemplo, en la creación de un producto. Y nosotros decíamos, por ejemplo, el color blanco para nosotros significa pureza, pero el color blanco en Japón significa funeral, muerte, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que este aspecto colaborativo se ha hecho desde varios puntos de referencia. Entonces tenemos primero la empatía, la colaboración, y el tercero es la experimentación. Ojo. El tercero es la experimentación. El que hace Design Thinking debe estar adecuado a experimentar, a crear ideas, pero que estas ideas se expongan y que estas ideas se experimenten en la vida diaria, ¿no? No basta, tal como lo hacemos en el proceso tradicional, no basta con hacerlo simplemente a nuestra manera, a nuestro pensamiento, de nuestra punto de referencia, en nuestra oficina y llevarlo al campo. No. Esta es una suerte de ensayo-error. Permanentemente estamos experimentando. ¿Y qué pasa si le cambiamos el color, la forma, el contenido, el precio? ¿Qué pasa si le cambiamos el tamaño? ¿No? Entonces, cuando hablamos de Design Thinking, y si queremos hablar de los principios del Design Thinking, el primero de ellos es la empatía, ¿no? Y una empatía profunda, seria, verdadera, ¿no? Sacando la paja del trigo, ¿no? Es decir, sabiendo qué es lo que verdaderamente es importante. El aspecto colaborativo, no puedes pretenderlo hacerlo desde un solo punto de referencia, desde un solo punto de vista.
y el tema experimental, ¿no? Y en el tema experimental tú tienes que ser capaz de recibir críticas, ¿no? De decir, este proceso sirve o no sirve, o este producto sirve o no sirve. Y la experimentación nos va a permitir hacer estos cambios permanentes. Entonces, esta es la primera parte, ¿sí? Esta es la primera parte. Yo quiero concluir diciendo, uno, el Design Thinking es básicamente una forma moderna de innovar. Dos, el Design Thinking es un método que conlleva tres principios: la empatía, la colaboración y la experimentación, ¿no? Y lo básico del Design Thinking es que trata de establecer una forma distinta de investigar, ¿no? ¿Cómo surge el Design Thinking? El Design Thinking surge por los años 70, ¿no? Con un profesor, el profesor Tim Brown, y su empresa IDEO, ¿de acuerdo? Y su empresa IDEO, básicamente en la Universidad de Stanford, ¿no? Y pretendía él no hacer un nuevo proceso de investigación, pretendía él involucrarse con las comunidades con las cuales les pretendía vender un producto o un servicio. Entonces, no solamente iba con su equipo de personas y levantaba información, no, se involucraba en el proceso, ¿no? Y uno de los elementos más interesantes del Design Thinking, por ejemplo, la creación de nuevos productos con nuevos diseños, ¿no? Por favor, revisen, aquellos que conocen algo del Design Thinking, el famoso exprimidor de limones, ¿no? De Philip Barr, ¿no? Que a mí, si ustedes me piden opinión, yo veo ese producto y me preguntan qué es, yo inmediatamente dije, es una nave espacial, ¿no? Es el modelo de una nave espacial. Y es muy simpático, ¿no? Pero básicamente se trata un poco de esto, ¿no? Se trata de involucrarse para solucionar los problemas. Ahora que hemos visto y observado de cerca esta primera introducción al Design Thinking, hay que decir que si bien es cierto que muchos referencian el inicio del Design Thinking de los años 70, hay que decir que muchos autores también se han puesto de acuerdo en considerar que el Design Thinking es mucho más antiguo que los años 70, ¿no? Es más, vamos a ver en otro video cómo se rastrea la idea del Design Thinking en las nuevas escuelas de diseño, por ejemplo, en Alemania, en Europa, en donde se generan una serie de eventos modernos también para su época, ¿sí? Sobre el tema del diseño, ¿no? Sin embargo, antes de pasar a esa etapa, queremos hablar básicamente de las etapas del Design Thinking, ¿no? Por dónde debe transitar el Design Thinking. Lo voy a poner por acá, por favor. Permítanme colocarlo por acá, disculpen la pizarra es un poco pequeña, ¿no? Y la primera etapa es empatizar. Muy similar, empatizar, por favor. Muy similar al principio, ¿de acuerdo? Y habría que decir un poco lo mismo, ¿no? Esto que hemos dicho, que la empatía es más allá que ponerse en los zapatos del cliente, pero por favor, en esta etapa debemos quedar claro lo siguiente, ¿no? En esta etapa tú debes ser capaz de entrar en esta empatía con el cliente, de involucrarte en el problema, pero de manera de inmersión. Es decir, tú debes no solamente observar de lejos el fenómeno, no. Tienes que ser una suerte de inmersión en este procedimiento, inmersión en este fenómeno, ¿de acuerdo? Que no puede ser de otra manera, ¿no? No puede ser de otra manera, es decir, no basta la empatía con mirar de lejos, no basta con esta frase de cliché, ponerme los zapatos del cliente, no. Tienes que hacer el proceso. A ver, dos ejemplos, ¿ya? Tenía Inca Kola este problema de que se vendía muy bien en las bodegas, acá en el Perú se vende muy bien Inca Kola, ¿no? Pero también se vendía bastante bien en los restaurantes, pero en los pequeños restaurantes estos de menú, se vendía poco, ¿no? El vendedor de Inca Kola dejaba la Inca Kola, imagínense, a consignación, 2, 3 cajas, y al regreso de la semana había más que vendido 3 botellas, 4 botellas, ¿no? Y era un local que vendía menú, ¿no? Que vendía una sopa, una entrada, un segundo, un postre y un líquido para acompañar las comidas, ¿no? El equipo de Design Thinking decidió visitar 10 locales en diferentes mercados de Lima, ¿no? Donde se atendían aproximadamente en cada pequeño restaurante
a 35 o 40 personas, ¿de acuerdo? Se tenían más que 8, 5, 6 mesas, ¿sí? Y el líder del equipo decide participar en uno de estos locales en el Distrito de Independencia. Entonces hace que lo contraten, más que lo contraten como ayudante, ¿no? Por una propina muy pequeña, ¿no? Y estuvo 30 días trabajando en este restaurante, ¿no? En este pequeño restaurante de menús. ¿Qué notó él, no? ¿Cuál fue el proceso? Uno, en un restaurante que tenía más que 2 o 3 personas, no había más. La persona que era la cocinera, que era la dueña del local, la dueña del restaurante, que era la que manejaba el negocio realmente, ¿no? Un joven que hacía la suerte de comprador, hacía la suerte de limpieza, ¿no? Y este mismo joven servía las mesas y tenía por obligación preparar lo que se iba a tomar, ¿no? Lo que le llamamos el refresco. ¿Y hacía un refresco de qué? Hacía un refresco de manzanilla, hacía un refresco de hierba lisa, hacía una limonada, ¿no? O simplemente un té, ¿sí? Pero el joven ponía la mesa, ponía los cubiertos e inmediatamente, sin que el comensal pidiera, ponía el vaso del refresco, ¿no? Y era muy usual que el comensal llegara, muchos de ellos obreros, ¿no? Vinieran e inmediatamente ingerieran el vaso de refresco y pidieran otro, que era lo que se hacía en estos restaurantes, ¿no? Entonces, al involucrarse con el proceso, no era que no se ofrecía en la venta, no era que no estaba anunciado, no era que no se sabía, sí lo sabían, pero era imposible que se vendiera en Coca-Cola si inmediatamente se colocaba el vaso de refresco sobre la mesa. ¿Qué fue lo que creó este equipo de Design Thinking? Lo que creó fue la famosa pizarrita de Coca-Cola, ¿no? Tu menú Inca Cola, ¿no? Y la pizarrita anunciaba, ¿no? Hoy día el primer plato es la sopa, el segundo es un estofado, el tercero es una gelatina y el cuarto es la Inca Cola, ¿no? Es decir, de antemano se decía que el menú costaba, hipotéticamente hablando, 5 soles, 5.50, 6 soles, incluida la Inca Cola, ¿no? Esto que significaba casi cero en ventas para Inca Cola, comenzó a representar aproximadamente el 9% de su venta. Y el 9% de la venta mensual de Inca Cola es un tema importante. Entonces, pero vean ustedes, esto no era un tema de vendedores, este no era un tema que el vendedor no vendía, este no era un tema que el vendedor no impulsaba la venta, era un tema que el proceso que se seguía era diferente. Por lo tanto, esta primera etapa, empatizar, implica que te involucres, pero en un nivel de inmersión, que estés metido en el proceso. El segundo elemento, definir el problema. Definir el problema. Ojo, ojo, ojo. Te voy a decir lo que te va a pasar. Cuando tú te entrevistas con un cliente para un proceso de design thinking, cuando tú te entrevistas con un cliente para una asesoría, cuando tú te entrevistas con un cliente, ¿sabes lo que dice el cliente? Dice: señor José Andrades, quiero que venga para que haga marketing. Así, quiero que venga para que haga marketing, ¿no? Quiero que venga para que haga design thinking. Quiero que venga para que hagamos innovación. ¿De acuerdo? ¿Y sabes qué sucede? Que cuando tú comienzas a investigar un poco más, a profundizar, ¿sabes qué quieren? Quieren que haya más ventas. Nada más. No tienen un problema de marketing, no tienen un problema de design thinking, tienen un problema de ventas. ¿De acuerdo? Y hay que definir claramente cuál es el problema. Te aseguro que cuando tú te entrevistes con el cliente, te va a decir 1000 cosas. El color de las paredes, que la lluvia, que el sol, que si es verano, que si es invierno, que si es el fin de semana, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que ser escrupuloso en definir cuál es el verdadero problema, ¿sí? Porque te aseguro que te van a decir 1000 cosas. Tú tienes que desentrañar, separar la paja del trigo. Este es el problema central. No hay ventas por esto o por esto. No crecemos por esto. No digo porque los procesos no están adecuados, ¿no? Porque no tenemos la competencia adecuada, porque no tenemos competitividad para hacer esto. Por favor, hay que definir claramente el problema, porque es una etapa muy importante, ¿no? Y es usualmente donde se cometen los mayores errores. Definimos el problema y definimos el proceso. Todo lo que hagamos no va a servir, ¿no? Junto con eso está idear, ¿no? La parte de la idea, ¿no? La parte, ya empatizamos con el cliente, ya profundizamos en el problema, ya aislamos lo verdadero y lo falso y decimos: este es el problema, y comenzamos a crear una idea para la solución del problema. Primera regla:
todas las ideas valen. Todas las ideas que son materialmente posibles, financieramente posibles e ingenierilmente posibles. Es decir, tú no me puedes plantear, para solucionar esto, vamos a comprar una nueva fábrica. No puedes, ¿no? Ni siquiera pueden hacerlo, por favor. No tienen la capacidad para hacer eso. Entonces tienes que tomar en cuenta que cuando tú dices, vamos a idear una solución, tiene que ser una idea que sea capaz de solucionar realmente el problema. Pero con sus restricciones. Tomando en cuenta que lo más escaso que hay en la empresa son los recursos. ¿De acuerdo? Yo lo lamento, ¿no? No puedes desechar ninguna idea. Todas las ideas se van a analizar. Quiero contar una experiencia personal. Yo he seguido varios cursos en ESAN. De hecho, una de mis posgrados es en ESAN. Y el primer día que llegué a ESAN, te reúnen en un salón grande con gradas, ¿no? Presentan presentan el curso, presentan a los profesores del curso y te hacen que tú te presentes. Luego de esto te juntan en grupos y te dan un caso. Te dicen, utilicen cualquier lado del campus, la librería, la cafetería, la biblioteca, el jardín, los salones, lo que ustedes deseen. Y cada grupo se va a solucionar el caso que le han dado, ¿no? Que como casi siempre sucede, es una empresa que está a punto de quebrar, que tiene muchos problemas con las ventas, ¿no? Y todos los grupos comienzan a trabajar, ¿no? Al final de 30 minutos todos rezan al aula y más o menos dan su propia impresión de cómo se puede idear para solucionar el problema que nos han planteado. En mi grupo, como suele suceder en muchos grupos, nos tocó un chico, un loquito, ¿no? Se movía, se paraba, ¿no? Hablaba a veces incoherencias, se reía, se burlaba, ¿no? Y al final, entre varias ideas, el chico este dice, bueno, ¿sabes yo lo que haría? Yo votaría a este señor, vendería la empresa, liquidaría todo y con la plata crearía un nuevo negocio. Innovaría en este caso. Y una chica dice, ya pues, le dice, ¿no? Participa, ¿no? Da soluciones verdaderas, ¿no? No, pero eso es lo que haría, ¿no? Bueno, al final ni siquiera tomamos en cuenta la idea de este señor, ¿no? Porque nos parecía medio loquito, pues, ¿no? Bueno, llegamos al salón y todos los grupos tenían más o menos la misma idea. Vamos a hacer un rediseño del producto, un rediseño de la planta, vamos a hacer marketing y vamos a hacer mil cosas, ¿no? El profesor agarra todos los casos, lo determina, los análisis, más o menos todos han dado la misma respuesta, la respuesta 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y todos son más o menos iguales. Pero ¿saben cuál es la verdadera solución en este caso? Hay que liquidar la empresa, hay que despedir al señor y hay que formar una nueva empresa. El loquito nos miraba y decía, ya ve, yo lo decía. Pregunta, ¿por qué descartamos de plano la idea de este señor? Porque nos parecía un loquito, ¿no? Es decir, hay que analizar hasta las ideas que nos parecen menos lógicas, ¿no? Claro que habrán ideas que de hecho tú la vas a descartar rápidamente, ¿no? Como por ejemplo coloquemos una planta en Marte y de ahí traigamos los recursos a la Tierra mañana, ¿no? Pero eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Te tiene que ser materialmente posible, ¿sí? Entonces tenemos, hay que empatizar, hay que definir problema y hay que idear con esta característica, ¿no? No puedes descartar ninguna idea, ¿no? Una vez que ya tienes la idea claramente establecida, esta idea que da respuesta, que está en línea con tu problema, ¿sí? Hay que esencialmente prototipar, ¿sí? Hay que prototipar. Hay que crear un prototipo. Créeme en lo siguiente, ¿sí? Cuando tú haces una actividad como esta, y tú dices a la gente, mire, yo tengo un nuevo diseño con una nueva forma, con un nuevo color y un nuevo envase, ¿de acuerdo? Con tus palabras, la gente comienza a crear una idea en su cabeza. Si estás exponiendo a 5 personas, cada una comienza a hacer una idea distinta. Oye, dijo que era verde, no, era azul, no, era grande, no, era pequeño, tenía botones, no, tenía palancas, ¿no? Por eso es tan importante hacer un prototipo, porque tú no estás hablando de... Bueno, esa frase que todos conocemos que dice una imagen habla más que 1000 palabras. Cuando haces un prototipo, generas la impresión de qué es lo que claramente quieres hacer, ¿no? Entonces, el prototipo es sumamente importante. Por favor, podría ser un prototipo totalmente acabado, un prototipo de cartón, un prototipo hecho con maderas, lo que tú quieras, pero tiene que haber un prototipo. Tiene que haber un prototipo, ¿no? Un prototipo que lleve claramente a la gente a hacerse una idea de qué estamos planteando, ¿no? Pero no podemos quedarnos en el prototipo, hay que testearlo. Hay que testear, ¿sí? Ojo.
Dijimos que uno de los principios es esencialmente el principio colaborativo y que de esta colaboración van a salir varias ideas. Pero ¿saben qué? No hay ideas buenas y malas, todas valen. Pero la idea que finalmente elegimos no es la última idea, no es la idea milagrosa, no. Cualquier idea, por muy buena que nos parezca, básicamente hay que testearla, hay que ser capaz de compararla, hay que ser capaz de medirla, hay que ser capaz de decirle al cliente, a ver, úselo, ¿sí? A ver, ¿le parece bien? Imagina que es un nuevo detergente, a ver, use el nuevo detergente, ¿no? Le vamos a dar 5 días, ¿no? Y seguramente tú también lo vas a utilizar, y le vas a pedir a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, que lo utilicen, ¿no? Pero hay que testear, y hay que testear como... ¿Por qué? Porque tú le preguntas a tu mamá, ¿sabes lo que te dice? ¡Ay, qué bonito el producto que has creado, hijo! Eres muy creativo, es muy bueno el producto, ¿no? Y tú le preguntas a un amigo, le dices, qué bueno, y por ser tu amigo, te va a decir cosas positivas, y le preguntas a tu novia también. Entonces tú no puedes llegar a la empresa y decir, bueno, he probado el producto con 12 personas, todos son mis familiares y todos han dicho que es excelente el producto. No es así, ¿no? Es más, busca personas que no tengan nada que ver con el proceso, ¿no? Que no se vea sesgada su opinión por su forma de comportarse, por su religión, por su profesión, ¿no? Básicamente compara, ¿no? Y comienza a decir, ¿es este el producto que realmente queremos? Acá hay una suerte de ensayo-error, sí, hay una suerte de ensayo-error. Y una suerte de replantear las ideas, hay una suerte de replantear las ideas, ¿no? ¿Qué debería suceder en este proceso? Deberíamos ser capaces de cambiar de opinión. Deberíamos ser capaces de adaptarnos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Y finalmente, decir que cuando hacemos una cosa como esta, básicamente tienes que ser muy permeable a creer que tu idea no es la principal. Miren, a mí me pasó algo en el hospital Cayetano Heredia. Me llama el director del hospital, participó en un curso mío, me dice, quiero que le hagas el marketing a la clínica que estamos creando. Y una primera reunión muy informal, ¿no? Solamente para presentarme, no había ningún avance en el trabajo, no había ningún análisis. Y el médico me presenta con los directivos, que muchos de ellos me conocían, ¿no? Ah, sí, el señor Andrade, sí lo conocemos, ¿no? De hecho, yo había hecho el plan estratégico del hospital. Y el director del hospital me dice, y dime, ¿cómo se va a llamar la clínica? Así, ¿eh? ¿Cómo se va a llamar la clínica? Y yo digo, doctor, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una investigación de mercado, vamos a proponer varios nombres y vamos a dejar que las personas elijan. ¿Sí? Y él dice, no, dime una idea, dime qué es lo que... Y como algunas veces tú tienes que sacar una idea del sombrero del mago, a mí se me ocurrió en ese momento, ya doctor, una idea que tengo pensada es que la clínica se llame la Clínica de la Salud Familiar. Y vamos a tener una imagen del papá que va a venir a la clínica, la mamá que va a venir y los hijos que van a venir a la clínica. Y va a ser la clínica de la familia, donde tú vas a poder llevar a tu familia y tu familia va a estar asegurada por un módico precio, pero con muy buena calidad. Entonces se va a llevar la Clínica de la Salud Familiar. Y al médico le encantó. A los médicos, qué bacán que eso del otro, ¿no? Y yo, siguiendo mi propuesta, hicimos una encuesta alrededor del hospital, con los clientes del hospital, con las personas que venían a atenderse en el hospital. Le planteamos 5 nombres. La clínica del Hospital Cayetano Heredia, la clínica médica del Hospital Cayetano Heredia, la clínica de la Salud Familiar y la clínica San Cayetano. ¿De acuerdo? Y le preguntamos a la gente, señora, esta es la propuesta de la nueva clínica, ¿qué nombre le gusta más a usted? Pregunta, ¿qué creen que las personas eligieron? ¿Saben qué eligieron las personas? Las personas eligieron San Cayetano. Y así se llamó la clínica. La clínica se llamó San Cayetano. Porque una cosa es la idea del marquetero, una cosa es la idea del que hace design thinking, una cosa es la idea del innovador y otra cosa es lo que el cliente quiere. Y la gran pregunta, ¿es tu idea o la del cliente? Una cosa es la que tú quieres o la que quiere el usuario, el producto, ¿no? Entonces tienes que ser muy permeable para cambiar esas cosas, ¿no? Este es el design thinking en una primera etapa. Por favor, vamos a ver aspectos más profundos, ¿no? Y hay una serie de herramientas que hay que utilizar en el design thinking. ¿Bien? Amigos y amigas, les agradezco por estar presentes. A los grupos, a los chicos que son del grupo corporativo, por favor, ustedes tienen una separata que es muy similar a lo que tenemos acá. De esa separata vamos a revisarlo un poco y vamos a hacer unos trabajos con eso. Les agradezco a todos por entrar a mi canal YouTube, ¿no? Denle like a mis videos,
y nos vemos en una próxima entrega. Muy buenas noches. Gracias.